Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast. Como cada semana estamos aquí con ustedes platicando de lo que más nos gusta, que es la aviación. Y como toda la semana vamos a darle la bienvenida a nuestra tripulación, que el día de hoy está conformada por Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Un poco cansado, pero feliz de que sea grabar otro episodio de Latin Pilot. No has descansado, eso es malo, ¿eh? Sí, ¿no? Y eso que venimos de vacaciones, ¿no? Exacto. ¿Y tú, Nico, cómo estás? Muy contento, emocionado de este episodio que muchas personas seguro se han de preguntar lo que les vamos a contar el día de hoy. Pero muy bien, Lalo, gracias. Qué bueno que estés emocionado. Oigan, bueno, para empezar este capítulo, les quería preguntar, y claro, si lo quieren compartir con todos, ¿no? Pero, ¿tienen una idea de cuál es su peor miedo? Vas, Jaime. Peor miedo. ¿Qué podría ser? Pues creo que el peor miedo de todo, bueno, no sé, lo que sueña siempre es con el caerte sin un paracaídas o sin forma de, ¿no? El caer, sí. Un poco en vértigo. Es lo que todo el mundo despierta, ¿no? De Halloween cuando sueñas eso. Sí. ¿Tú, Nico? Miedo, ansiedad me da mucho ver los cactus. Cuando hay muchos cactus juntos, las espinas. No sé por qué me da tanta cosa imaginarme, ¿no? De que me puedo picar los ojos. Creo que eso sería... Sí, de hecho tiene su nombre hacia las cosas puntiagudas, hacia cuchillos, tenedores, todo eso que cuando apuntan hacia ti, ¿no? Ah, pero nada, son con cactus, así cosas que tienen muchas espinas. Ah, ok, vaya, está bien. Sí, no, Pues estoy sí. comiendo, si puedo comer con un tenedor. Ah, muy bien. ¿Agujas? No, todo tiene que estar así un buen de juntas. Ah, bueno. Pues sí, vaya que como dicen por ahí, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y pues sí, en cada cabeza existen miedos, existen ansiedades. Y vaya, este no es un podcast de psicología, ¿no? Pero sí es un podcast donde hablamos de temas relacionados con la aviación. Y hay algo que es muy frecuente entre muchas personas que nos ha tocado ver, en algunos casos nos ha tocado sentir, que es el miedo a volar. ¿Han conocido alguna persona que haya tenido miedo a volar? Sí, hay varias personas cerca de mí que tienen miedo a volar, una amiga de mi hermana que tuvo que ir al psicólogo. Entonces sí, es algo común, ¿no? Este miedo a volar. Estas máquinas tan pesadas que no sabes ni cómo vuelan, ¿no? Sí, es exacto, ¿no? Y digo, hasta de gente muy famosa como ubican a Lenny Kravitz. Sí. Uh-huh. Pues él siempre ha dicho que él le tiene mucho miedo a volar, e incluso cuando iba a sus giras, pues siempre si era posible irse por vía terrestre, lo hacía. Y de hecho vino a dar conciertos aquí en México y se vino de Estados Unidos en un camper, ¿no? Y anduvo recorriendo de con tal de no volar. Órale. Entonces, pues sí, es algo muy común, es algo que se da muy frecuente. Pero hay varias curiosidades y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es el miedo a volar como tal? Bueno, el miedo a volar está compuesto por diversos tipos de miedo, por lo general. A veces decimos nos da miedo volar, pero realmente lo que nos da miedo es otra cosa. Como por ejemplo, alguien que sufra de claustrofobia, que es el miedo a estar en espacios cerrados, pues obviamente al ponerlo en un avión donde va a estar cerrado, que es un tubo metálico o de compuesto, que va a estar sellado, pues sí te puede dar esa claustrofobia, ¿no? Otro muy común es el miedo a las alturas. Porque pues si un avión vuela y pues si ves por la ventana, pues ves que estás volando muy alto y eso puede causarte también miedo. Uh-huh. También hay otros tipos de miedo, como el estar en un lugar en el cual no es posible escapar, ¿no? Hay mucha gente que eso le produce cierto temor. Pero también es cierto que este miedo puede ser confundido con ansiedad. ¿Ustedes qué otras cosas se les ocurren? ¿Qué otros miedos creen que puedan estar asociados con la acción de volar? No necesariamente miedo a volar, pero que el hecho de que te dé miedo eso se confunda como que te dé miedo a volar. ¿Qué creen ustedes? El miedo tal vez a no poder tener control o ver hacia el frente, ¿no? Muchas personas creo que me han comentado que
el no poder ver hacia enfrente les causa un poco de ansiedad en los aviones. Exacto. De saber a dónde vas, ¿no? Ajá. Hay un miedo que es las sensaciones, como estás en una montaña rusa, ese subir y bajar que a veces sientes que el estómago se te va a la garganta. Ese miedo creo que también las personas lo llegan a sentir. Como de esas sensaciones extrañas que te provoca el volar. Sí, exacto, ¿no? Y digo, ahorita comentaron un poquito tanto miedo como ansiedad. Y eso es algo muy curioso porque estuve revisando y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, Órale. el miedo se define como una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Sale? Este se suele presentar cuando estamos frente a una situación que implica un riesgo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando un perro nos ladra, ¿no? Que nos está ladrando y lo vemos muy bravo y nos está ladrando, en ese momento sentimos miedo porque tenemos ya la amenaza frente a nosotros, ¿no? Del perro que está bravo y nos está ladrando. Otro es cuando nos metemos a la casa de los sustos en una feria, que pues ya estamos ahí adentro y nos salen y nos espantan, ¿no? Entonces eso nos da miedo, pero ya es una acción que se está dando ahí. Uh-huh. Y por otro lado, la ansiedad es cuando nos vamos a enfrentar a una situación desconocida y es ahí cuando en nuestra mente nos empezamos a fabricar diferentes escenarios que podrían llegar a pasar. No necesariamente estamos frente al peligro como en el caso del perro que comentábamos hace un rato, pero sí estamos ante una situación que vamos a experimentar por primera vez, que incluso puede ser también, te puede generar nerviosismo, angustia o estrés, ¿no? En nuestro organismo. Y al final puede que no pase nada, pero la ansiedad se presenta por lo general siempre que vamos a tener algo nuevo. ¿Y sabes qué también sucede, Lalo? A ver, Nico, cuando uno tiene miedo, las sensaciones y tus reacciones son más rápidas. Entonces lo percibes más, como más extremo, más más aquí cercano, ¿no? Entonces tu cuerpo exalta esas emociones. Y yo creo que pues, si tienes miedo a volar, cualquier movimiento tú vas a pensar, no, se está cayendo el avión, ¿no? Entonces esa reacción fisiológica del cuerpo, pues también ha de ayudar a que cualquier movimiento, cualquier cosita que sientas, se sienta aún peor. Sí, exacto, te pone en un estado de alerta muy grande. Exacto. Para estar listo a reaccionar y pues obviamente todo esto es con el objetivo de salvar la vida, ¿no? De no ser lastimado, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser. Y bueno, ¿qué cosas creen que provoquen el miedo a volar? Ya dijiste ahorita, Nico, por ejemplo, el hecho de que se mueve, ¿no? De que el avión se está moviendo, que llegan movimientos extraños. ¿Qué otra cosa creen que pueda provocar ese miedo en las personas? O que les hayan comentado incluso a ustedes que les da miedo esto o aquello. Alguien que no haya alcohol en el servicio. ¿Qué pasó, Jaime? O también que ven catástrofes aéreas y les da miedo por ver los accidentes. Ver mucha tele, ¿no? Sí. Y digo, eso ya sea muy sabido, ¿no? Y que se ha dicho muchas veces que el avión es el medio de transporte más seguro que existe. Lo cual es cierto, pero ahorita lo vamos a dejar un poquito a un lado, ¿no? Porque no... Vaya, me ha tocado saber que hay personas que tienen miedo y con decirles eso no les ayuda a nada. Entonces, mejor vamos a enfocarnos en otra cosa. Pero sí es muy cierto eso, ¿no? Mucha gente piensa que los aviones están hechos para accidentarse. Y pues, ¿por qué es esto? Porque sí hemos visto que cuando hay un accidente aéreo, pues es algo muy mediático, ¿no? Puede haber un accidente de coche, puede haber un accidente doméstico incluso, y ni siquiera salen las noticias, ¿no? Lo damos así como que hay un choque más, aunque haya muertes, etcétera. Pero un accidente aéreo, por muy pequeño que sea, por que simplemente no pase nada y haya sido un aterrizaje de emergencia, ya ocupa siempre las primeras planas de los periódicos. O ya yéndonos más hacia la actualidad, pues obviamente ocupa todas las redes sociales de los sitios de noticias y foros aeronáuticos, ¿no? Y ya a los 2 minutos estamos viendo el video que tomó el pasajero de la evacuación, donde en lugar de evacuar rápidamente, pues te pones a grabar y te bajas con todo tu equipaje de mano, etcétera, ¿no? Oye, Lalo, Jaime, no sé si vieron en National Geographic hace unos años un corte informativo que pasaba un burrito y que iba subiendo una pendiente y se le cae las cosas de la carreta
y que al final dice, más personas mueren por causas relacionadas con burros que en accidentes aéreos. Sí, es cierto, ¿no? Los comerciales de Mayday. Ajá. Sí, eran comerciales de Mayday. Sí. Sí, estaban muy buenos esos y es muy cierto, ¿no? Ujú. Otro miedo, por ejemplo, que muchas personas luego experimentan es a que el avión sea secuestrado, ¿no? O que digan que le pongan una bomba. Y pues todo esto pues se dio mucho a razón de los atentados del 11 de septiembre del 2001 allá en Nueva York, ¿no? Sí. Fue igual tan mediático, estuvo en todos lados, lo vimos en todos lados y a la fecha lo seguimos viendo cada septiembre, que la gente se espantó. Sí. Oye, y lo bueno es que ya les dijimos cómo actuar en nuestro episodio de Pasajeros Insubordinados. Exacto, ¿no? Ya Cómo les dijimos cómo qué actuar pueden contra hacer estas y qué no. amenazas. Ajá. Los pueden Muy bien. someter. ¿Y qué otras cosas? Hace rato comentaban un poquito de los movimientos, de los sonidos, etcétera. ¿Creen que esto pueda causar miedo entre las personas que vuelan? Sí, claro, también como lo mencionamos en episodios pasados, de un poco de las curiosidades de la aviación, que mencionábamos los ruidos después del aterrizaje o durante el aterrizaje, ¿no? Creo que a veces las personas también escuchan unos ruidos raros y no saben si es algo normal, o si ya se rompió o algo está pasando, ¿no? Fuera de lo normal. Entonces yo creo que sí es algo y como ya bien lo decía Nico, que cuando sientes miedo o ansiedad, pues todos tus sentidos como que se potencializan. Entonces sientes todavía todo más Todo fuerte, al ¿no? 100 peor. Sí. A mí una vez me tocó, recuerdo, en un despegue. Pues obviamente, ¿no? El avión acelera y hace su despegue, su ascenso inicial. Y normalmente ese ascenso inicial pues es con un gran ángulo de ataque, ¿no? Y la velocidad de ascenso es muy rápida. Pero bueno, los aviones al momento de alcanzar cierta altura pues tienen que disminuir ese régimen de ascenso o velocidad con la que van ascendiendo para poder cumplir con lo que te dicen las cartas y los procedimientos aeronáuticos, ¿no? Entonces me acuerdo claramente que simplemente el hecho de cambiar la velocidad de ascenso te da una sensación como si te despegaras un poco del asiento. Ajá, sí. Y obviamente si no estás Sí. viendo hacia la ventana o si no estás o si estás con los ojos cerrados, la sensación que a ti te da es como que el avión empieza a caer. Cuando realmente no está cayendo, simplemente está cambiando su velocidad con la que va ascendiendo, ¿no? Es cuando Y retrae los flaps, ¿no? También. ajá, y también Sientes que cuando retrae los flaps, que obviamente pierde un poquito de ese levantamiento, pues también sientes como que baja un poco, ¿no? Y les digo que una vez sí me tocó escuchar a personas que gritaron, porque sí, curiosamente en ese sí se sintió bastante el bajón, ¿no? Pero pues simplemente fue eso, pero sí pasa, ¿no? Sí, de hecho a mí también me daba cosita sentir esa como topecito que pasas, ¿no? O bachecito que sientes que se te sube todo. Sí, exacto, ¿no? O cosas también tan incómodas como una turbulencia, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, ¿Les sí. ha tocado turbulencias fuertes así donde la gente se espante? Pues yo no tan fuerte, pero sí me acuerdo que yo estaba en el baño y sí, El peor ahí lugar sí, para una es el turbulencia. peor lugar cuando es el Pues peor. sí, hay como no. Y sí era algo fuera de lo normal, sí estaba bastante fuerte esa turbulencia. Y no era porque estaba mal del estómago o algo así, ¿no? Era porque sí estaba moviendo fuerte el avión. Y Aparte, sí, a mí no me ha tocado ninguna turbulencia así fuerte que las personas se hayan asustado, no. pero ¿se han fijado que siempre en todas las películas, cuando hay algún accidente aéreo, siempre hay turbulencia? Ah, sí, de Ah, ley. Siempre se está moviendo el avión, siempre hay rayos y siempre es de noche. Y las luces se apagan y se prenden. así. Ajá, y las luces se apagan y se prenden. Entonces es obvio que si vas volando, no has volado mucho y de repente ves que la luz se apaga, como por ejemplo antes de despegar, cuando es de noche, los aviones apagan las luces interiores, ¿no? Sí. Y para aterrizar también, entonces alguien puede pensar, ay, están apagando la luz. Bueno, se apagó la luz, va a pasar algo, no va a pasar un accidente. Ajá, ahorita va a pasar la turbulencia, ¿no? Como que siguen esa Exacto. cadena de Cuando, sucesos. cuando realmente saben ustedes por qué esa razón de que se apague la luz antes del despegue y antes del aterrizaje.
Es en caso de alguna emergencia que tienes que evacuar para que tus ojos estén acostumbrados a la oscuridad de afuera y puedan ver sin problema. Porque ya todos hemos pasado por ese momento de que estás en un cuarto con mucha luz y pasas uno oscuro y no puedes ver nada, ¿no? Y te tardas un poco de tiempo y ya tus ojos se van acostumbrando a la oscuridad y ya puedes ver mejor. Exactamente, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con que el avión se vaya a caer, se vaya a accidentar, el que te apaguen la luz, ¿no? Y las turbulencias, bueno, pues los aviones están diseñados para soportar esas turbulencias e incluso hasta muchas veces están diseñados para soportar más que lo que nosotros soportaremos, ¿no? Y también hay que considerar que pues las rutas aéreas y los pilotos vuelan con el fin de evitar estas zonas de alta turbulencia. ¿Qué pasó, Nico? Ahorita que lo comentas, la Ujú. turbulencia, me acuerdo en un vuelo, igual había turbulencia no tan fuerte, pero las alas se veía como subían y bajaban, casi como si estuviera aleteando el avión y veías cómo se pandea, ¿no? No sé si es la palabra. Que se vaya a romper, ¿no? Que, parecía, y la gente sí decía, no, mira, ya se va a romper o algo así, ¿no? Pero es precisamente la elasticidad que tienen los metales. Si fueran rígidas completamente, sería otra historia, ¿no? Rápido se rompen. Sí, qué bueno. Ujú. Exacto, pero gracias a esa flexibilidad es que aguantan tanto. Exactamente. Y al final es como, yo la turbulencia la veo y la explico que es como ir en un coche en una zona con baches, ¿no? O sea, a fin de cuentas saltas, te mueves y todo, pero el coche resiste, ¿no? La suspensión a veces no, depende de dónde vayas, ¿no? Pero a fin de cuentas no se desarma el coche. Vaya, no me ha tocado ver que por pasar lo un intenten. bache, Sí, no. el coche se deshace y sales volando, ¿no? No, o sea, simplemente la llanta se truena, pero hasta ahí. Ujú. Lo bueno que el avión cuando va volando, pues no trae las llantas afuera. ¿No? Y bueno, ok, ya tenemos el miedo. ¿Qué cosa creen ustedes que podemos hacer para evitar este miedo a volar? ¿Qué se les ocurre? Pues como dijo Nico, asegurarte de que hay alcohol en el avión, ¿no? No. De hecho, Pero- es al pero- contrario, ¿no? Sí, Pero es aquí lo contrario. a ver, a nuestros fieles seguidores, a los que nos han escuchado, me imagino que ya escucharon aquel capítulo donde hablamos de por qué nos daba el sueño cuando volábamos, ¿no? ¿Y se acuerdan qué comentamos qué pasaba cuando consumes alcohol? Nadie se acuerda ya, ¿verdad? Estoy escuchando a la audiencia. Sí, estamos. Baja tu presión sanguínea. Ujú. Entonces Ajá, y no deshidratas llega más rápido, suficiente. Te te deshidratas más rápido. deshidratas y Y- obviamente es más fácil que te dé hipoxia o que tengas esos síntomas de falta de oxigenación, ¿no? Por la baja presión de la cabina. No, y como dice Jaime, ¿no? O sea, también alcoholizado y con miedo, todo se te va a hacer aún peor. Ajá, es que pueden ser las dos cosas, ¿no? Como puede ser que sí te relaje y te quedes dormido, como puede ser que te pongas eufórico y pues con miedo y eufórico no es muy buena combinación. No. A mí sí me acuerdo que me tocó, venía en un vuelo de Villahermosa a la Ciudad de México y sí había servicio de bebidas y había una señora sentada en el asiento pasando el pasillo y le ofrecieron un tequila, ¿no? Ya se lo sirvieron y así como se lo sirvieron se lo aventó, ¿no? Y le dijo, ¿me puede dar otro? Y la sobrecargo así de, bueno, sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Y ya se echó su segundo tequila, pero sí. Y sí, desde que se subió se notaba que la señora estaba nerviosa. Entonces la digo, botella. ajá, yo sería de las recomendaciones la que dejaría el último. Sí, Sí, no sirve, eso ¿no? Eso no, No. No sirve. Mejor, ¿cuáles otras se les ocurren? ¿Qué creen que pueda ser mejor? Un buen té para dormir. Exacto, ¿no? Pastillas. Relajarte. Hay tés, hay pastillas relajantes, hay pastillas para dormir que puedes tomar incluso. Si es un vuelo largo, pues te tomas una pastilla para dormir y te olvidas de todo el vuelo, ¿no? Obviamente lo recomendable es que esto sea Recetada o... recetado por un médico, ¿no? Ujú. No agarres cualquiera y te la tomes, porque hay algunas que incluso pueden tener cierto problema por el cambio de presión. La que decía Jaime también, ir al psicólogo, platicarlo, Exacto, ¿no? ver si hay una forma de trabajar con ese miedo. Y eso es principalmente cuando vemos que sí el miedo nos está afectando a tal grado que
nos provoque ataques de pánico, reacciones fisiológicas importantes, como que si tenemos alza en la presión sanguínea, distracción, dolores, desmayos puede haber, sudoración en exceso y todo, pues sí, lo más recomendable siempre va a ser acudir con un profesional, que en este caso pues es un psicólogo o psicóloga, que nos pueda ayudar a tratar ese miedo, ¿no? Con diferentes técnicas, diferentes formas de lograrlo, pero sí ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué otro, por ejemplo, para distraernos en el avión, qué podemos hacer, qué podemos llevar? Un buen libro. Un buen libro. Las revistas que nos dejan ahí del Sky Mall. Las revistas o tu propia revista. Uh-huh. Un juego de... Tienen crucigramas, ¿no? Y te tienes ahí el sudoku también ahí haciéndolo. ¿Cuál otro, Nico? No sé, un Game Boy, Nintendo Exacto, 10, ¿no? Algo así. El Game Boy sonó viejo, ¿no? ¿El Game Boy Color o cuál es? Sí, de hecho, sí, con el de los Game Boy, cartuchos. sí. Que le conectabas una lucecita. Creo que un artículo de museo. Chale, ya nos van a decir que sí estamos rucos, Jaime. Sí, Ya. Yo por eso no dije nada, pero... Sí, no, Lalo es de los jóvenes. También que otra cosa chiste después... Distraerte, ¿no? Distraerte. Platicar con quien vayas volando, ¿no? Y ya sea que los conozcas, que no los conozcas, o incluso muchas veces hasta la misma tripulación de cabina le puedes hacer la plática y te platican, ¿no? Les dices, oye, tengo miedo a volar y muchas veces sí te ayudan, obviamente si tienen el tiempo, ¿no? Porque hay veces que tienen que estar haciendo otras funciones dentro del vuelo, pero si tienen el tiempo lo van a hacer. ¿Pero saben cuál es la mejor? ¿Cuál? Aprender de este mundo de la aviación. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabes que de dónde viene ese ruido o de dónde viene esa sensación chistosa de como un bachecito. Exacto, lo que es el conocer todos esos conceptos básicos, ¿no? Ajá. Saber cómo vuela un avión, por qué vuela, que tienes toda la razón, Nico. Y digo, ahí la buena noticia es que estén todos al pendiente porque próximamente, calculamos a mediados de año, pero ya tengamos un curso de introducción donde hablaremos de estos conceptos básicos y que les puede servir a todos ustedes y a cualquier persona que no conozca como tal de aviación, pueda entender y pueda prepararse mejor para evitar ese miedo, ¿no? Exacto. Somos psicólogos, pero no. No, yo no soy psicólogo. No. ¿Qué pasa? Y digo, y este podcast, este episodio no es con el objetivo de suplir a un psicólogo, ¿no? Lo hicimos únicamente basado en lo que leímos, en lo que hemos experimentado y lo que nos han platicado, ¿no? Pero sí. Y la verdad, si algún psicólogo o psicóloga nos está escuchando, se agradecerá mucho también su opinión, ¿no? E igual podamos entrevistarlo y conocer más de este tema, ¿no? Ya desde un punto de vista profesional. Hay psicólogos especializados en este tipo de miedos. Sí. Y también en post-traumas a accidentes. Bueno, eso ya está cañón, ¿no? Pero escuché que hay psicólogos especializados en esas áreas. Estaría interesante si alguien nos escucha, como dice Lalo. O si conocen a alguien, que nos pasen su contacto para poder platicar con ellos y que escuchemos todos esos datos interesantes, ¿no? Oye, y bueno, ser honestos, ¿no? También yo sí he sentido algún miedo alguna vez en un vuelo. Entonces, a veces en la turbulencia o sensaciones así chistosas, pues sí sientes ansiedad a veces. Entonces, sí es cierto. Sí, claro que se siente, ¿no? Hasta cuando hacíamos nuestras horas de vuelo, de repente por ahí llegó un movimiento extraño que no sabías ni cómo. Pero sí, no, nadie está exento, ¿no? A sentir ese miedo, obviamente, cuando ya te ves ante una situación complicada. Si decir no tengo nada de miedo, pues es casi imposible, ¿no? Sí. Pues muy bien. ¿Algo más que quieran compartirnos, Jaime, Nico? Pues yo fue ese último comentario que realmente yo también he sentido miedo a veces a la hora de volar. Normal. Pero sí. ¿Tú, Jaime? Si piensas, si lo manejas, no hay problema. Sí, yo también he sentido miedo. Más cuando veía a Nico volar cerca de mí, pero bueno. Nada. Cuando veías que se iba a subir Nico, decías no. Uy, sí, ya no voy a volver a ver ese avión. Se persignaba.
No, Pues creo que sí, sí. una vez que sí sentí miedo fue en una aproximación al aeropuerto de Toncontín, que yo no sabía cómo era la aproximación ni el aeropuerto. Yo nada más fui y cuando iba viendo por la ventana cómo estábamos haciendo la aproximación, dije, "Ah, caray, esto no es normal". Y cuando dio la vuelta al avión para salir de la pista y veo que acababa en 5 metros, dije, no, está. Y luego acababa en un barranco, sí, no. Sí se siente miedo ahí. Oye, rápido, ¿les ha tocado un go around? ¿Una No, ida al amigo. aire? A mí sí. Una vez en el aeropuerto yendo a la ciudad de Daytona, pero nunca nos especificó el piloto por qué había pasado o nada. Pues, nada más fuimos al aire. Ahí te pregunta ciertas cosas, ¿no? Dices, Sí. Eh, bueno, Yo dije, seguro un estudiante se cruzó ahí en la pista. lo más seguro. Sí, pues sí, como bien lo dicen ustedes, sí, yo creo que todos hemos sentido alguna vez ese miedo. Cuando era pequeño igual era algo común o algo frecuente, pero pues ya conforme vas creciendo y conforme te vas informando y todo, pues empiezas a disfrutarlo, ¿no? Y sí es algo que se puede, de lo que te superar. puedes, ¿cómo se me fue la palabra? Superar, lo puedes superar, ¿no? Exacto, que un miedo que lo puedes superar, ¿no? Un miedo que puedes trabajar y sobre todo disfrutar, ¿no? Y después vas a ver que ese miedo no tenía mucho sentido y al disfrutar esos paisajes que tenemos desde los aviones, pues se te olvida todo, ¿no? Así es que ya saben, digo, coméntenos, platíquenos si ustedes alguna vez han sentido miedo al volar o si a la fecha todavía les da miedo algo. Y cómo Y lo obviamente trabaja, es ¿no? exacto, sí, y si nosotros los podemos ayudar en algo, pues también, ¿no? Con confianza platíquenos y también pues no se les olvide lo del contacto con algún profesional en este ámbito de la aviación para poder platicar con él. Así que bueno, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, que en Latin Pilot, tanto en Instagram, Twitter, Facebook. Mándenos sus preguntas, comentarios en contacto @latinpilot.com y los esperamos la semana que entra con otro podcast interesante. Como cada semana se despiden de ustedes Jaime, Nico. y Lalo. Que tengan buena semana y nos vemos la próxima semana. nos vemos.